Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración está pensada para quienes buscan comprender el pasado con calma, para quienes sienten cansancio mental, curiosidad profunda o el deseo de dormir mientras la historia fluye con sentido y verdad. A lo largo de este documental, recorreremos el contexto europeo, las ambiciones de reyes y ejércitos, el desarrollo real de la Batalla de San Quintín y sus consecuencias duraderas, ayudándote a desconectar del presente mientras entiendes por qué este acontecimiento cambió el equilibrio de poder en Europa. Si te gusta viajar por el pasado sin prisas y con rigor histórico, te invito a seguir el canal y acompañarnos en muchas más historias que merecen ser recordadas. Capítulo 1. Europa en tensión y el camino al conflicto. Durante la mitad del siglo XVI, Europa vivía un periodo de profunda inestabilidad marcado por rivalidades dinásticas, tensiones religiosas y disputas territoriales que se arrastraban desde hacía décadas. Las grandes potencias no solo competían por tierras, sino también por prestigio, influencia y control político sobre regiones estratégicas. Este clima de rivalidad constante hizo que la guerra dejara de ser un evento excepcional para convertirse en una herramienta habitual de la diplomacia europea. Las fronteras eran frágiles, los tratados temporales y la paz siempre parecía estar a un paso de romperse. El enfrentamiento entre la monarquía hispánica y el Reino de Francia tenía raíces profundas que se remontaban a las guerras italianas, iniciadas a finales del siglo XV. Durante años, ambos reinos se habían disputado territorios en la península itálica, los Países Bajos y diversas zonas fronterizas. Estas guerras no solo agotaron recursos, sino que consolidaron una enemistad estructural entre ambas coronas. Cada victoria parcial alimentaba el deseo de revancha del rival derrotado. A esta rivalidad territorial se sumaba un componente religioso cada vez más determinante. La expansión del protestantismo había fragmentado la unidad espiritual de Europa y generado conflictos internos y externos. Mientras la monarquía hispánica se presentaba como defensora del catolicismo, Francia enfrentaba tensiones internas entre católicos y hugonotes. Esta división debilitaba al reino francés, pero al mismo tiempo lo impulsaba a buscar éxitos militares externos que reforzaran la autoridad del poder real. Los Países Bajos españoles se convirtieron en uno de los principales focos de tensión. Su ubicación estratégica y su riqueza económica los hacían esenciales para el equilibrio de poder europeo. Francia veía con recelo la presencia hispánica tan cerca de sus fronteras del norte y consideraba prioritario debilitar ese dominio. Cualquier conflicto en esta región tenía el potencial de escalar rápidamente y arrastrar a múltiples actores al enfrentamiento. El Sacro Imperio Romano Germánico también jugaba un papel clave en este tablero político. Las alianzas familiares entre casas reinantes hacían que los conflictos no fueran simples guerras entre estados, sino luchas entre linajes poderosos. La red de matrimonios y pactos implicaba que una guerra local podía transformarse en un conflicto continental. Europa funcionaba como un sistema interconectado donde cada movimiento tenía consecuencias amplias. La diplomacia del periodo era tensa y muchas veces ambigua. Los embajadores negociaban treguas mientras los ejércitos se preparaban para marchar. Los acuerdos firmados solían romperse ante la primera oportunidad favorable. La desconfianza mutua era constante y cada potencia sospechaba que la otra buscaba una ventaja oculta. En este contexto, la guerra no era una sorpresa, sino una expectativa latente. Las fronteras del norte de Francia eran especialmente vulnerables. Fortalezas, ciudades amuralladas y rutas comerciales se encontraban en una región donde la autoridad cambiaba con frecuencia. Estas zonas se militarizaron intensamente, convirtiéndose en escenarios habituales de escaramuzas y asedios. La población civil vivía bajo la amenaza constante de invasiones, saqueos y requisiciones. La economía europea también influía en el camino hacia el conflicto.
Mantener ejércitos permanentes requería enormes recursos financieros, lo que obligaba a los estados a aumentar impuestos y endeudarse. La guerra, paradójicamente, se veía como una forma de obtener botín, territorios productivos o ventajas económicas futuras. Esta lógica alimentaba un ciclo continuo de enfrentamientos armados. El prestigio personal de los monarcas desempeñaba un papel fundamental. En una época donde la autoridad real se asociaba directamente con el éxito militar, una derrota podía debilitar seriamente la imagen del soberano. Por el contrario, una victoria importante reforzaba su legitimidad y su posición interna. Este factor psicológico impulsaba decisiones arriesgadas y campañas ambiciosas. Las cortes europeas seguían con atención cada movimiento del rival. Informes, rumores y mensajes cifrados circulaban constantemente entre embajadores y consejeros. La información, aunque incompleta o distorsionada, influía en la toma de decisiones estratégicas. En este ambiente, un error de cálculo podía desencadenar una guerra abierta. La región de Picardía, donde se encontraba Saint-Quentin, adquirió una importancia estratégica creciente. Situada en una zona clave de paso entre Francia y los territorios controlados por la monarquía hispánica, era un punto natural de fricción. Controlar esta región significaba asegurar rutas militares y comerciales vitales. Su valor la convirtió en objetivo prioritario dentro de la rivalidad franco-hispánica. Las campañas militares anteriores habían demostrado que ninguna de las dos potencias estaba dispuesta a ceder terreno de forma definitiva. Las victorias eran temporales y las derrotas nunca se aceptaban como finales. Este patrón reforzó la idea de que el conflicto solo podía resolverse mediante un golpe decisivo. Ambos bandos comenzaron a prepararse para una confrontación mayor. Las tensiones internas dentro de Francia aumentaban la presión externa. Los problemas religiosos y sociales obligaban a la corona a demostrar fortaleza frente a enemigos exteriores. Una campaña militar exitosa podía servir para unir temporalmente al reino bajo una causa común. Esta necesidad política influyó directamente en las decisiones estratégicas del periodo. Por su parte, la monarquía hispánica buscaba consolidar su posición dominante en Europa. Defender sus territorios y demostrar su capacidad militar era esencial para mantener la obediencia de sus dominios y aliados. Ceder ante Francia podía interpretarse como una señal de debilidad peligrosa. Esta lógica hacía inevitable el enfrentamiento. Las alianzas europeas, aunque formales, eran frágiles y cambiantes. Algunos estados apoyaban a uno u otro bando según sus propios intereses momentáneos. Esta falta de estabilidad hacía que cualquier conflicto local tuviera el potencial de ampliarse. El equilibrio de poder dependía de una constante vigilancia y reacción rápida. Con el paso del tiempo, la acumulación de agravios, desconfianzas y ambiciones creó un escenario donde la guerra parecía la única salida posible. Las negociaciones ya no bastaban para contener las tensiones. La región estaba preparada, tanto militar como psicológicamente, para un enfrentamiento de gran escala. Así, Europa avanzó lentamente hacia la batalla de Saint-Quentin sin que ninguna de las potencias implicadas pudiera o quisiera detener el proceso. El conflicto no surgió de un único evento, sino de una larga cadena de decisiones, rivalidades y presiones acumuladas. En este contexto cargado de tensión, la guerra dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza histórica. Capítulo 2. Los protagonistas y sus intereses. En el centro de este conflicto se encontraba la monarquía hispánica gobernada por Felipe II, un soberano que heredó un vasto imperio europeo y ultramarino y que concebía su papel como garante del orden político y religioso del continente. Su autoridad se extendía sobre España, los Países Bajos, territorios italianos y dominios en América, lo que le otorgaba una posición de enorme poder, pero también una responsabilidad constante de defensa. Cada amenaza contra sus territorios era percibida como un desafío directo a su legitimidad. Felipe II no actuaba solo,
sino apoyado por una compleja estructura administrativa y militar que le permitía movilizar recursos de distintos reinos. Su interés principal en el conflicto era proteger los Países Bajos españoles y mantener abiertas las rutas estratégicas que conectaban sus dominios. La estabilidad de estas regiones era clave tanto para la economía imperial como para el prestigio de la corona. Perder influencia allí significaba debilitar todo el sistema de poder que sostenía su imperio. En el bando contrario se encontraba el Reino de Francia, gobernado entonces por Enrique II. Este monarca buscaba reforzar la posición francesa frente a una potencia que parecía rodear su territorio por varios frentes. Francia se sentía amenazada por la presencia hispánica en el norte, en Italia y en otras regiones cercanas. El conflicto no era solo defensivo, sino una oportunidad para romper ese cerco y afirmar su papel como gran potencia europea. El rey francés también enfrentaba serios problemas internos, especialmente derivados de las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Estas divisiones debilitaban la cohesión del reino y obligaban a la corona a buscar éxitos externos que reforzaran la autoridad real. Una victoria militar podía servir para unir momentáneamente a la población bajo una causa común. La guerra, en este sentido, cumplía una función política interna, además de estratégica. Los ejércitos de ambos bandos reflejaban las estructuras sociales y militares de sus respectivos reinos. La monarquía hispánica contaba con tropas experimentadas, muchas de ellas veteranas de campañas en Italia y otras regiones europeas. Estas fuerzas estaban acostumbradas a la guerra moderna del siglo XVI, caracterizada por el uso combinado de infantería, caballería y artillería. La disciplina y la experiencia eran elementos centrales de su eficacia. Francia, por su parte, disponía de un ejército numeroso y con una fuerte tradición caballeresca. La nobleza francesa veía la guerra como una extensión natural de su estatus social y una vía para obtener prestigio y recompensas. Sin embargo, esta estructura también presentaba desafíos, ya que la coordinación entre distintas unidades no siempre era óptima. Aún así, el reino podía movilizar grandes contingentes cuando la situación lo exigía. Entre los protagonistas militares destacaba Manuel Filiberto de Saboya, comandante de las fuerzas hispánicas en la campaña. Su papel fue crucial en la planificación y ejecución de las operaciones que culminaron en la batalla. Aunque gobernaba un ducado pequeño, su lealtad y habilidad lo convirtieron en una figura clave al servicio de Felipe II. Su experiencia militar influyó decisivamente en el desarrollo del conflicto. En el lado francés, los mandos militares incluían nobles de alto rango con experiencia variable en campañas anteriores. La toma de decisiones estaba fuertemente influida por consideraciones políticas y de prestigio personal. Esto podía generar tensiones internas y dificultades en la coordinación estratégica. Aún así, la estructura de mando francesa buscaba defender posiciones clave y evitar una derrota decisiva. Los aliados también desempeñaron un papel importante en el conflicto. La monarquía hispánica contaba con el apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que reforzaba su capacidad militar y política. Estas alianzas se basaban tanto en vínculos familiares como en intereses comunes frente a Francia. El apoyo imperial ampliaba el alcance del conflicto más allá de un simple enfrentamiento bilateral. Francia, por su parte, intentó atraer aliados que equilibraran la balanza de poder. Sin embargo, muchos estados europeos actuaban con cautela, evitando comprometerse plenamente. El temor a una escalada mayor hacía que algunas potencias prefirieran una neutralidad estratégica. Esta situación dejaba a Francia relativamente aislada en ciertos momentos clave de la campaña. Los intereses económicos también eran fundamentales para comprender a los protagonistas. Controlar regiones ricas en comercio y producción significaba asegurar ingresos estables para sostener ejércitos y administraciones. Tanto Francia como la monarquía hispánica veían en la región de Picardía un espacio de gran valor estratégico y económico. Su posesión
podía inclinar el equilibrio financiero de la guerra. La nobleza desempeñaba un rol central en ambos bandos, no solo como fuerza militar, sino como grupo político influyente. Su apoyo era indispensable para mantener la estabilidad interna de los reinos. Las campañas militares ofrecían oportunidades de ascenso social, botín y reconocimiento. Esto motivaba una participación activa, aunque a veces impulsiva, en las decisiones de guerra. Los intereses personales de los comandantes también influyeron en el desarrollo del conflicto. El honor, la reputación y la ambición individual pesaban tanto como las órdenes reales. Una victoria podía consolidar una carrera, mientras que una derrota podía significar el fin de la influencia política. Este factor humano añadía un componente imprevisible a la guerra. La población civil, aunque no protagonista directa en la toma de decisiones, sufría las consecuencias de estos intereses enfrentados. Ciudades, aldeas y campos se convertían en escenarios de paso de ejércitos y requisiciones. Las decisiones de los líderes impactaban directamente en la vida cotidiana de miles de personas. Este costo humano rara vez era considerado prioritario por los gobernantes. Los protagonistas del conflicto actuaban dentro de una mentalidad propia del siglo XVI, donde la guerra era vista como un medio legítimo para resolver disputas. La diplomacia y la violencia estaban estrechamente ligadas. Los reinos no concebían la paz como un estado permanente, sino como una pausa entre conflictos. Esta visión condicionaba todas las decisiones estratégicas. La interacción entre intereses dinásticos, religiosos, económicos y personales creó un entramado complejo que empujó a los protagonistas hacia el enfrentamiento. Ninguna de las partes buscaba una simple demostración de fuerza, sino una ventaja duradera. La batalla de San Quintín fue el resultado de esta convergencia de objetivos. Comprender a sus protagonistas permite entender por qué el conflicto alcanzó tal magnitud. Así, más que un choque aislado de ejércitos, el enfrentamiento fue la expresión de ambiciones profundamente arraigadas en la estructura política de Europa. Los líderes implicados no solo defendían territorios, sino visiones distintas del equilibrio continental. Sus decisiones marcaron el rumbo de la guerra y dejaron una huella duradera en la historia europea. Capítulo 3. Preparativos militares y estrategias. La campaña que conduciría a la batalla de San Quintín no fue improvisada, sino el resultado de meses de planificación militar y análisis estratégico. Las fuerzas de la monarquía hispánica se concentraron cuidadosamente en el norte de los Países Bajos, evaluando rutas, fortificaciones y posibles movimientos del enemigo. El objetivo principal era asegurar posiciones clave que permitieran avanzar con ventaja y forzar a Francia a reaccionar en 1916. Condiciones desfavorables. Cada decisión se tomaba con cautela, conscientes de que un error podía comprometer toda la campaña. La logística desempeñó un papel fundamental en los preparativos. Abastecer a miles de soldados requería una organización precisa de suministros, transporte y coordinación entre distintas regiones. Alimentos, municiones y armamento debían llegar de manera constante para evitar el desgaste prematuro del ejército. Los comandantes sabían que una fuerza bien alimentada y equipada podía resistir más tiempo y combatir con mayor eficacia. La guerra moderna del siglo XVI dependía tanto de la logística como del valor en el campo de batalla. El terreno fue estudiado con especial atención. La región alrededor de San Quintín presentaba ríos, zonas pantanosas y caminos estrechos que podían favorecer tanto la defensa como el ataque, según cómo se utilizaran. Reconocer el paisaje permitió a los estrategas anticipar movimientos enemigos y elegir posiciones ventajosas. La comprensión del entorno natural era esencial para planificar despliegues y evitar emboscadas. Las fortificaciones francesas en la zona fueron objeto de un análisis detallado. Ciudades amuralladas, puentes y puntos de paso representaban obstáculos que debían ser superados o neutralizados. La toma de estas posiciones no solo tenía valor militar, sino también simbólico,
ya que demostraba la capacidad ofensiva del ejército atacante. Cada fortaleza capturada debilitaba la moral del adversario y reforzaba la propia. La composición de las tropas fue ajustada cuidadosamente antes del enfrentamiento. La infantería, armada con picas y arcabuces, constituía el núcleo del ejército y estaba entrenada para mantener formaciones compactas. La caballería se reservaba para maniobras rápidas, persecuciones y ataques decisivos. La artillería, cada vez más importante en la guerra del siglo XVI, se desplegó para abrir brechas y apoyar el avance terrestre. El mando militar estableció una jerarquía clara para evitar confusión durante la batalla. Las órdenes debían transmitirse con rapidez y precisión, ya que el caos en el campo de combate podía resultar fatal. Los oficiales experimentados fueron situados en puntos clave para mantener la cohesión de las tropas. La disciplina era considerada un factor decisivo frente a un enemigo numeroso. En el bando francés, los preparativos también se intensificaron al percibir el avance enemigo. Se reforzaron defensas y se movilizaron contingentes adicionales para proteger la región. Sin embargo, la necesidad de responder rápidamente limitó el tiempo disponible para una planificación tan detallada como la del adversario. Esto generó tensiones internas y decisiones tomadas bajo presión. La comunicación entre los distintos cuerpos del ejército francés presentaba dificultades. Las distancias y la falta de coordinación efectiva complicaban la transmisión de órdenes. A pesar de los esfuerzos por centralizar el mando, la respuesta a los movimientos enemigos no siempre fue inmediata. Esta debilidad estructural tendría consecuencias importantes durante el enfrentamiento. Las estrategias defensivas francesas se basaban en aprovechar las fortificaciones existentes y retrasar el avance enemigo. Se confiaba en que el terreno y las murallas pudieran compensar posibles desventajas tácticas. La idea era desgastar al adversario antes de un enfrentamiento directo a gran escala. Este enfoque buscaba ganar tiempo y evitar una batalla decisiva en condiciones desfavorables. Por su parte, los estrategas hispánicos apostaron por una ofensiva controlada pero firme. No se trataba de un ataque precipitado, sino de avanzar asegurando cada posición conquistada. La coordinación entre infantería, caballería y artillería era esencial para mantener la iniciativa. El objetivo era obligar al enemigo a combatir cuando ya estuviera debilitado. Los movimientos previos incluyeron maniobras de distracción para confundir al adversario. Pequeños contingentes simulaban avances o retiradas con el fin de ocultar la dirección principal del ataque. Estas acciones buscaban dividir la atención francesa y dificultar una respuesta organizada. La guerra psicológica comenzaba antes del choque directo. El tiempo también influyó en los preparativos. Las condiciones climáticas podían afectar el desplazamiento de tropas y el uso de la artillería. Los comandantes debían tener en cuenta la lluvia, el barro y el estado de los caminos. Una mala elección del momento podía retrasar operaciones clave o agotar a los soldados antes de la batalla. La moral de las tropas fue cuidadosamente atendida durante esta fase. Discursos, promesas de recompensa y recordatorios del deber religioso y político reforzaban el espíritu combativo. Mantener la confianza de los soldados era esencial para enfrentar un combate prolongado. Un ejército desmotivado era vulnerable incluso con buena planificación. Los espías y exploradores desempeñaron un papel silencioso pero decisivo. Informes sobre movimientos enemigos, número de tropas y estado de las defensas llegaban constantemente al mando. Aunque no siempre precisos, estos datos permitían ajustar estrategias y anticipar acciones. La información era un recurso tan valioso como las armas. La coordinación con aliados también formaba parte de los preparativos. El apoyo del Sacro Imperio garantizaba refuerzos y seguridad en retaguardia. Esta colaboración permitía concentrar fuerzas sin temor a ataques inesperados desde otros frentes. La guerra se concebía como un esfuerzo conjunto dentro de una red de alianzas. A medida que los preparativos avanzaban,
la posibilidad de un enfrentamiento decisivo se hacía cada vez más clara. Ambos bandos comprendían que la acumulación de tropas y recursos no podía sostenerse indefinidamente. La tensión aumentaba con cada movimiento, cada informe y cada decisión tomada. El escenario estaba casi listo para el choque. Así, los preparativos militares y las estrategias definidas en esta fase sentaron las bases del resultado posterior. Nada quedó al azar, aunque la guerra siempre conserva un componente imprevisible. Las decisiones tomadas antes del combate serían determinantes en su desarrollo. El destino de la campaña comenzaba a sellarse incluso antes de que se disparara el primer arcabuz. Capítulo 4. El día de la batalla de San Quintín. La jornada decisiva comenzó en la mañana del 10 de agosto de 1557, cuando ambos ejércitos ya se encontraban desplegados en las inmediaciones de San Quintín, conscientes de que el enfrentamiento era inevitable. El ambiente estaba cargado de tensión, y los movimientos de tropas se realizaban con cautela, siguiendo órdenes previamente establecidas. El terreno, marcado por el río Somme y por zonas pantanosas, condicionaba cada desplazamiento. Desde las primeras horas, quedó claro que no sería un combate breve ni sencillo. Las fuerzas francesas se encontraban en una posición comprometida, divididas entre la defensa de la ciudad y el intento de mantener abiertas sus rutas de retirada. Parte de sus tropas estaba dispersa, lo que dificultaba una respuesta unificada ante el avance enemigo. Esta fragmentación redujo su capacidad de maniobra en los momentos iniciales. La coordinación se volvió compleja en un escenario que exigía rapidez y precisión. El ejército hispánico avanzó de forma ordenada, aprovechando su superior organización y experiencia. La infantería se desplazó en formaciones compactas, protegiendo la artillería que comenzaba a posicionarse para apoyar el ataque. La caballería permanecía atenta, lista para intervenir en el momento oportuno. Esta disposición reflejaba una estrategia pensada para desgastar al adversario antes del choque principal. Los primeros intercambios se produjeron cuando la artillería comenzó a disparar contra las posiciones francesas. El estruendo de los cañones marcó el inicio real del combate y generó confusión entre las filas defensoras. Las murallas y defensas cercanas recibieron impactos que minaron la seguridad de quienes las ocupaban. El uso eficaz de la artillería resultó decisivo para abrir paso al avance de la infantería. Mientras tanto, los intentos franceses por reorganizar sus fuerzas se vieron obstaculizados por la presión constante del enemigo. Las órdenes tardaban en llegar y no siempre se ejecutaban de forma coordinada. Algunas unidades intentaron resistir de manera aislada, sin apoyo suficiente. Esta falta de cohesión debilitó progresivamente su capacidad defensiva. La infantería hispánica avanzó con determinación, enfrentándose directamente a las tropas francesas en combates intensos y prolongados. El uso combinado de picas y arcabuces permitió mantener la presión y causar importantes bajas. La disciplina de las formaciones evitó que el empuje se desordenara incluso en los momentos más duros. La experiencia acumulada en campañas anteriores se hizo evidente en cada movimiento. En determinados puntos del campo de batalla, la lucha se volvió especialmente encarnizada. Pequeños grupos se enfrentaban cuerpo a cuerpo, intentando ganar o defender posiciones clave. El ruido, el humo y la confusión dificultaban la visión y la comunicación. En ese contexto, la resistencia individual y la obediencia a la formación marcaron la diferencia. La caballería entró en acción cuando se identificaron brechas en las líneas francesas. Su intervención fue rápida y contundente, explotando la desorganización del enemigo. Estas cargas contribuyeron a romper la moral de las tropas que ya se encontraban bajo fuerte presión. El impacto psicológico fue tan importante como el daño físico causado. El intento francés de reagruparse cerca de San Quintín fracasó debido a la presión constante y al control de los accesos por parte del ejército atacante. Las rutas de retirada se volvieron cada vez más peligrosas. Muchos soldados quedaron atrapados entre el enemigo y el terreno desfavorable.
Esta situación agravó las pérdidas y aceleró el colapso de la defensa. A medida que avanzaba el día, la superioridad táctica se hizo evidente. Las fuerzas francesas comenzaron a ceder terreno de forma generalizada, incapaces de sostener una línea coherente. La falta de coordinación y la presión simultánea en varios puntos resultaron decisivas. El combate ya no era equilibrado, sino claramente desfavorable para uno de los bandos. La caída de posiciones clave selló el destino del enfrentamiento. Una vez superadas las defensas principales, la resistencia restante fue fragmentaria y poco efectiva. Algunos grupos intentaron huir, mientras otros continuaron luchando sin posibilidad real de cambiar el resultado. El campo de batalla reflejaba el desgaste acumulado durante horas de combate. El mando francés perdió progresivamente el control de la situación. La imposibilidad de emitir órdenes claras y la dispersión de las tropas impidieron cualquier contraataque organizado. El enfrentamiento había pasado de ser una batalla disputada a una derrota evidente. La desorganización interna se convirtió en un factor determinante. La captura de numerosos soldados y oficiales marcó una diferencia significativa en el balance final. Muchos combatientes quedaron rodeados y se vieron obligados a rendirse. Esta pérdida de efectivos tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. No solo se trataba de una derrota en el campo, sino de un golpe a la capacidad militar futura. El combate se prolongó hasta que la resistencia francesa fue prácticamente anulada. Las fuerzas vencedoras consolidaron sus posiciones y aseguraron el control del área. La batalla había concluido con un resultado claro y contundente. El silencio posterior contrastaba con el caos vivido horas antes. El impacto de la jornada fue inmediato entre los participantes. Para los vencedores, la disciplina y la estrategia habían dado frutos visibles. Para los derrotados, la magnitud de la pérdida resultaba difícil de asumir. El día de San Quintín quedaría grabado como un punto de inflexión militar. La batalla no solo se decidió por el número de tropas, sino por la manera en que fueron empleadas. La coordinación entre armas, el uso del terreno y la presión constante definieron el resultado. Cada fase del combate mostró la importancia de la planificación previa. El enfrentamiento confirmó la evolución de la guerra en el siglo XVI. Al caer la noche, el campo de San Quintín ya no era un escenario de lucha, sino de consecuencias. El resultado estaba decidido y sus efectos se proyectarían más allá de ese día. Lo ocurrido no fue un episodio aislado, sino un momento decisivo dentro de un conflicto mayor. La historia europea acababa de dar un giro significativo. Capítulo 5. Consecuencias inmediatas del enfrentamiento. El resultado de la batalla de San Quintín tuvo un impacto inmediato y profundo en el curso del conflicto entre la monarquía hispánica y Francia. La derrota francesa fue clara y contundente, dejando al reino en una posición de gran debilidad militar. La pérdida de tropas experimentadas y de oficiales de alto rango redujo drásticamente su capacidad de reacción en el corto plazo. El campo de batalla no solo simbolizó una derrota táctica, sino también un golpe directo a la estructura defensiva del reino. La captura de numerosos soldados y comandantes franceses alteró el equilibrio militar de manera significativa. Muchos de estos prisioneros pertenecían a la nobleza, lo que añadió una dimensión política y social al resultado del enfrentamiento. Las negociaciones para su liberación implicaron pagos elevados y concesiones futuras. Esta situación generó tensiones internas en Francia, donde la derrota comenzaba a sentirse más allá del ámbito militar. Desde el punto de vista estratégico, el camino hacia París quedó peligrosamente expuesto. La región norte del reino, ya debilitada por el combate, se encontraba ahora vulnerable a nuevas ofensivas. La sensación de inseguridad se extendió entre las ciudades cercanas, que temían un avance mayor del ejército vencedor. Aunque dicho avance no se produjo de inmediato, la amenaza fue real y constante durante los meses siguientes. La moral francesa sufrió un duro golpe tras la batalla. La confianza en el mando militar quedó seriamente cuestionada.
y comenzaron a surgir críticas dentro de la corte y entre la nobleza. La derrota evidenció fallos de coordinación y planificación que ya no podían ignorarse. Este clima de desconfianza debilitó la cohesión interna en un momento especialmente delicado. En contraste, el bando vencedor experimentó un notable aumento de prestigio y confianza. La victoria confirmó la eficacia de su organización militar y de sus decisiones estratégicas. Las tropas regresaron con la sensación de haber participado en un acontecimiento decisivo. Este impulso moral fortaleció la posición de la monarquía hispánica en el contexto europeo. El impacto político fue inmediato en ambas cortes. En Francia, el gobierno se vio obligado a replantear su estrategia general y a reforzar la defensa de otras regiones vulnerables. En el lado contrario, la victoria fue utilizada como una demostración de poder ante aliados y rivales. La batalla se convirtió rápidamente en un argumento diplomático de gran peso. Las consecuencias económicas también se hicieron sentir con rapidez. Francia tuvo que afrontar los costos derivados de la derrota, incluyendo el rescate de prisioneros y la reorganización de sus fuerzas. Estos gastos agravaron una situación financiera ya complicada. La presión fiscal sobre la población aumentó, generando malestar social en diversas regiones. La región de San Quintín quedó profundamente afectada por el enfrentamiento. Las tierras cercanas al campo de batalla sufrieron destrucción, saqueos y pérdidas humanas. La población civil enfrentó escasez de alimentos y desplazamientos forzados. La recuperación de la zona fue lenta y dolorosa, dejando una huella duradera en la memoria local. Militarmente, la derrota obligó a Francia a adoptar una postura más defensiva. La prioridad pasó a ser la protección del territorio restante y la reorganización del ejército. Las grandes ofensivas quedaron momentáneamente descartadas. Este cambio de enfoque alteró el ritmo general del conflicto. Para la monarquía hispánica, la victoria consolidó su control sobre regiones clave y reforzó su posición negociadora. Aunque la guerra no terminó de inmediato, el resultado inclinó claramente la balanza. Los adversarios comprendieron que enfrentaban a un poder militar sólido y bien organizado. Esta percepción influiría en decisiones futuras. La batalla también tuvo un efecto directo en la reputación de los comandantes. Aquellos que participaron en el triunfo vieron reforzada su autoridad y prestigio. En cambio, los líderes franceses asociados a la derrota quedaron marcados por el fracaso. Estas consecuencias personales influyeron en la política y en la conducción de la guerra. En el ámbito diplomático, la derrota francesa limitó su margen de maniobra. Las potencias europeas observaron con atención el resultado y ajustaron sus posiciones en consecuencia. Algunos aliados potenciales se mostraron más cautelosos a la hora de comprometerse. El equilibrio de poder comenzaba a redefinirse. La noticia del enfrentamiento se difundió rápidamente por Europa. Crónicas, cartas y relatos oficiales describieron la magnitud del resultado. Cada bando interpretó los hechos según sus intereses, pero el impacto fue innegable. La batalla se convirtió en un referente inmediato del conflicto en curso. Las decisiones tomadas tras el enfrentamiento influyeron directamente en el desarrollo posterior de la guerra. Francia se vio obligada a ganar tiempo y evitar nuevos choques decisivos. La monarquía hispánica, por su parte, pudo consolidar posiciones y planificar con mayor tranquilidad. El ritmo del conflicto cambió de forma perceptible. La población europea percibió el resultado como una señal clara de la fortaleza de uno de los contendientes. Este hecho influyó en la percepción del poder y la estabilidad regional. La batalla no fue vista como un episodio aislado, sino como un punto de inflexión. Su eco se extendió mucho más allá del campo de combate. En términos militares, San Quintín confirmó la importancia de la disciplina, la coordinación y la planificación estratégica. Los ejércitos europeos tomaron nota de las lecciones aprendidas. La guerra del siglo XVI continuaba evolucionando, y esta batalla fue un ejemplo claro de esa transformación.
El impacto inmediato del enfrentamiento no cerró el conflicto, pero sí lo redefinió. Las consecuencias se manifestaron en todos los niveles, desde el político hasta el social. Nada volvió a ser exactamente igual tras aquel día. La batalla dejó una marca profunda en el desarrollo de la guerra. Así, las consecuencias inmediatas de San Quintín se tradujeron en una clara alteración del equilibrio militar y político. El resultado condicionó decisiones futuras y redujo las opciones del bando derrotado. El conflicto entraba en una nueva fase, marcada por la memoria reciente de una derrota decisiva. El enfrentamiento había cambiado el rumbo de la historia europea de 1900, su tiempo. Capítulo 6. Repercusiones en Europa y el equilibrio de poder. La batalla de San Quintín no solo alteró el curso inmediato de la guerra, sino que tuvo repercusiones profundas en el equilibrio político de Europa. Las cortes europeas comprendieron rápidamente que el resultado no era un simple episodio militar, sino una demostración clara de superioridad estratégica. El mapa de influencias comenzó a reinterpretarse a la luz de este acontecimiento. Las potencias observaban con atención cada movimiento posterior, conscientes de que el balance continental había cambiado. La monarquía hispánica emergió del enfrentamiento con una autoridad reforzada. Su capacidad para vencer de forma decisiva a uno de sus principales rivales confirmó su posición dominante en Europa occidental. Esta victoria consolidó la percepción de que sus ejércitos eran los mejor organizados del momento. La influencia política derivada de este prestigio se extendió mucho más allá del campo militar. Francia, en 1900, contraste, quedó momentáneamente relegada en el juego de poder europeo. Aunque seguía siendo una potencia importante, su margen de maniobra se redujo considerablemente. La derrota obligó a adoptar una política exterior más cautelosa. Durante un tiempo, el reino se vio forzado a priorizar la estabilidad interna y la defensa antes que la expansión. Los estados italianos interpretaron el resultado con especial atención. Muchos de ellos dependían del equilibrio entre las grandes potencias para mantener su autonomía. La victoria hispánica reforzó su presencia e influencia en la península itálica. Esto limitó las aspiraciones francesas en la región y aseguró un periodo de predominio hispánico en los asuntos italianos. El Sacro Imperio Romano Germánico también se vio beneficiado indirectamente. La derrota francesa redujo la presión sobre sus fronteras occidentales. Esto permitió al emperador concentrarse en otros desafíos, especialmente los conflictos internos y religiosos. La estabilidad relativa en el oeste fue una consecuencia directa del desenlace en San Quintín. En el ámbito diplomático, las alianzas comenzaron a reajustarse. Algunos estados que dudaban en apoyar a la monarquía hispánica pasaron a considerarla un aliado imprescindible. Otros, temerosos de su creciente poder, buscaron equilibrar la situación mediante acuerdos alternativos. La política europea entró en una fase de cálculo constante y precaución. El resultado del enfrentamiento influyó también en la percepción de la guerra moderna. Las potencias comprendieron que la disciplina, la logística y la coordinación eran factores decisivos. Esto impulsó reformas militares en varios estados que intentaron adaptar sus ejércitos a las nuevas realidades del combate. San Quintín se convirtió en un referente táctico y estratégico. La hegemonía hispánica reforzada generó tanto respeto como inquietud. Mientras algunos veían en ella un factor de estabilidad, otros la consideraban una amenaza potencial. Este temor llevó a una diplomacia más activa y compleja. El equilibrio de poder se sostuvo a través de negociaciones constantes y alianzas frágiles. En el ámbito religioso, la victoria fue interpretada por muchos como una confirmación del papel de la monarquía hispánica como defensora del catolicismo. Este aspecto reforzó su liderazgo dentro del mundo católico europeo. Al mismo tiempo, intensificó las tensiones con estados y grupos de confesión protestante. La dimensión religiosa del conflicto europeo se vio acentuada. Las rutas comerciales y estratégicas también se vieron afectadas.
El control de regiones clave permitió asegurar comunicaciones entre distintos territorios. Esto fortaleció la economía de los dominios hispánicos y consolidó su capacidad de financiar futuras campañas. La guerra y el comercio seguían estando profundamente interrelacionados. En Francia, la derrota aceleró procesos de reflexión política y militar. Se iniciaron debates sobre la necesidad de reformas profundas para evitar futuras humillaciones. Aunque estos cambios no fueron inmediatos, sentaron las bases de transformaciones posteriores. El reino aprendía, aunque lentamente, de la experiencia sufrida. El impacto psicológico en Europa fue considerable. La batalla reforzó la idea de que el poder no era estático, sino el resultado de decisiones estratégicas acertadas. Los estados menores comprendieron la importancia de alinearse con prudencia. La supervivencia política dependía cada vez más de la lectura correcta del contexto internacional. Las guerras posteriores se vieron influenciadas por el recuerdo de San Quintín. Comandantes y estrategas estudiaron sus lecciones para evitar errores similares. El enfrentamiento pasó a formar parte del conocimiento militar europeo. Su influencia se extendió a conflictos que ocurrieron décadas después. El equilibrio de poder europeo no se definió de manera definitiva con esta batalla, pero sí se inclinó de forma clara. La monarquía hispánica alcanzó uno de sus momentos de mayor influencia. Francia necesitó tiempo para recuperarse y volver a desafiar ese predominio. El continente entró en una fase de relativa estabilidad condicionada por este resultado. Las negociaciones de paz que siguieron al conflicto estuvieron marcadas por el peso de la victoria. Las condiciones impuestas reflejaban la nueva correlación de fuerzas. La diplomacia se desarrolló desde una posición de ventaja para el bando vencedor. Este hecho dejó una huella duradera en las relaciones internacionales. El impacto de San Quintín trascendió generaciones. Durante años fue recordada como una advertencia y como un ejemplo. El equilibrio europeo del siglo XVI no puede entenderse sin este episodio. La batalla redefinió expectativas, límites y ambiciones de las potencias del momento. Así, las repercusiones del enfrentamiento se manifestaron en todos los niveles del sistema europeo, desde la diplomacia hasta la organización militar, desde la religión hasta la economía. Nada permaneció ajeno a su influencia. El equilibrio de poder había sido alterado de manera profunda. Europa avanzaba hacia una nueva etapa marcada por este acontecimiento decisivo. Capítulo 7. La batalla en la memoria histórica. Con el paso del tiempo, la batalla de San Quintín fue dejando de ser solo un acontecimiento militar para convertirse en un símbolo cargado de significado histórico. Cronistas contemporáneos comenzaron a relatarla como una demostración clara del poder y la organización de uno de los bandos, mientras que para el otro representó una advertencia severa sobre los riesgos de la desunión y la mala coordinación. Desde sus primeros relatos, la interpretación del enfrentamiento estuvo marcada por intereses políticos y narrativas nacionales. En los territorios de la monarquía hispánica, la batalla fue recordada como una gran victoria que confirmaba la fortaleza del imperio. Las crónicas oficiales subrayaron la disciplina de las tropas y la eficacia del mando militar. Este relato buscaba reforzar la imagen de estabilidad y orden que la corona deseaba proyectar. San Quintín pasó a ocupar un lugar destacado en la memoria colectiva como ejemplo de éxito estratégico. En Francia, en cambio, la memoria del enfrentamiento adoptó un tono más reflexivo y crítico. Los relatos posteriores tendieron a analizar las causas de la derrota, señalando errores de planificación y falta de coordinación. La batalla fue vista como una lección dolorosa que evidenciaba debilidades estructurales. Con el tiempo, este análisis contribuyó a una revisión profunda de la historia militar francesa del periodo. Los historiadores del siglo XVI y XVII utilizaron San Quintín como un caso de estudio para explicar la evolución de la guerra moderna. El uso combinado de infantería, artillería y caballería fue destacado como un modelo eficaz.
Estas interpretaciones influyeron en manuales militares y en la formación de oficiales durante generaciones. La batalla trascendió su contexto inmediato para convertirse en referencia teórica. La memoria religiosa también se vio marcada por el acontecimiento. Al haberse librado el 10 de agosto, día de San Lorenzo, la victoria fue asociada simbólicamente a la protección divina por parte de algunos sectores. Este vínculo reforzó una lectura providencialista del resultado, muy común en la mentalidad del siglo XVI. La religión y la guerra quedaban así entrelazadas en la interpretación histórica. En el ámbito cultural, San Quintín apareció en relatos, poemas y obras históricas que buscaban exaltar valores como la disciplina, el sacrificio y el deber. Aunque no siempre con gran detalle narrativo, su mención evocaba una idea de orden y victoria. Estas referencias contribuyeron a fijar el nombre de la batalla en la memoria europea. El acontecimiento adquirió una dimensión simbólica más allá de los hechos concretos. La transmisión oral también desempeñó un papel importante en la construcción de la memoria. Soldados veteranos, testigos indirectos y habitantes de la región compartieron relatos que mezclaban experiencia personal y memoria colectiva. Aunque estos testimonios podían variar en precisión, reflejaban el impacto emocional del enfrentamiento. La batalla sobrevivió no solo en libros, sino también en recuerdos transmitidos de generación en generación. Con el paso de los siglos, la historiografía fue adoptando una visión más crítica y analítica. Los estudios modernos comenzaron a contextualizar San Quintín dentro de un proceso más amplio de rivalidades europeas. Se dejó de ver el enfrentamiento como un hecho aislado y se integró en la dinámica de las guerras del siglo XVI. Esta perspectiva permitió comprender mejor su verdadero alcance histórico. La batalla también fue utilizada como referencia política en épocas posteriores. Gobernantes y pensadores evocaron San Quintín para justificar decisiones militares o advertir sobre los peligros de la desorganización. Su recuerdo servía como argumento en debates sobre estrategia y poder. Así, el pasado seguía influyendo en el presente a través de la memoria histórica. En la región donde tuvo lugar el enfrentamiento, la memoria local conservó una relación directa con el acontecimiento. Lugares, tradiciones y relatos mantenían vivo el recuerdo del combate. Aunque el paso del tiempo transformó el paisaje, la historia permaneció vinculada al territorio. San Quintín se convirtió en un punto de referencia para la identidad local. Los museos y archivos europeos preservaron documentos relacionados con la batalla, desde cartas hasta crónicas oficiales. Estos materiales permitieron reconstruir los hechos con mayor precisión. La conservación de estas fuentes fue clave para el desarrollo de estudios históricos rigurosos. La memoria dejó de ser solo narrativa para apoyarse en evidencias documentales. En el ámbito académico, la batalla fue objeto de debates sobre liderazgo, táctica y organización militar. Distintos historiadores ofrecieron interpretaciones diversas, enriqueciendo la comprensión del suceso. Este diálogo constante mantuvo vigente el interés por el enfrentamiento. San Quintín continuó siendo relevante para entender la historia militar europea. La comparación con otras batallas del periodo permitió situar su importancia relativa. Aunque no fue la única gran victoria del siglo XVI, su impacto político y simbólico fue notable. Este análisis comparativo ayudó a matizar visiones exageradas o simplificadas. La memoria histórica se volvió más equilibrada y contextualizada. La enseñanza de la historia incorporó San Quintín como ejemplo de cómo los conflictos pueden redefinir equilibrios de poder. Manuales y programas educativos lo mencionaron como un punto clave del periodo. De esta forma, nuevas generaciones conocieron el enfrentamiento dentro de un marco más amplio. La memoria se transmitía así de manera estructurada y reflexiva. En el imaginario europeo, la batalla quedó asociada a una etapa de hegemonía clara y a las tensiones propias de un continente en transformación. Representaba tanto la culminación de una rivalidad como el inicio de una nueva fase política.
Este doble significado contribuyó a su persistencia en la memoria histórica. San Quintín simbolizaba cambio y advertencia al mismo tiempo. La reinterpretación constante del acontecimiento demuestra que la memoria histórica no es estática. Cada época proyectó sus propias preocupaciones sobre la batalla. Este proceso mantuvo vivo el interés y permitió nuevas lecturas. El pasado dialogaba continuamente con el presente. Así, la batalla de San Quintín se consolidó como un referente duradero en la historia europea, no solo por lo que ocurrió aquel día, sino por cómo fue recordada, reinterpretada y utilizada a lo largo del tiempo. Su memoria atravesó siglos, adaptándose a nuevas miradas. De este modo, el enfrentamiento siguió vivo más allá del campo de batalla. Capítulo 8. Curiosidades y detalles poco conocidos. La batalla de San Quintín se libró el 10 de agosto de 1557, una fecha que coincidía con la festividad de San Lorenzo, un detalle que adquirió gran relevancia simbólica en los años posteriores. Esta coincidencia fue interpretada por muchos contemporáneos como una señal providencial, especialmente en el bando vencedor. La asociación entre la victoria militar y el calendario religioso reforzó una lectura espiritual del acontecimiento. Este aspecto ayudó a fijar la batalla en la memoria colectiva más allá de lo estrictamente militar. Uno de los detalles menos conocidos es que el enfrentamiento no estaba planeado originalmente como una gran batalla campal. El choque fue el resultado de una serie de movimientos y contramovimientos que terminaron forzando un enfrentamiento decisivo. Las circunstancias del terreno y la necesidad de proteger posiciones clave aceleraron los acontecimientos. Esto demuestra cómo muchas batallas históricas surgen más por acumulación de decisiones que por un plan único y cerrado. San Quintín no era una de las ciudades más importantes de Francia en términos políticos, pero su valor estratégico la convirtió en protagonista involuntaria de la historia. Su ubicación la hacía esencial para controlar rutas de paso entre regiones clave. Este hecho explica por qué un lugar relativamente modesto terminó dando nombre a una de las batallas más recordadas del siglo XVI. La geografía fue determinante en su destino histórico. La duración del combate, concentrado principalmente en una sola jornada, contrasta con el largo impacto que tuvo en Europa. Aunque el enfrentamiento directo no se prolongó durante días, sus consecuencias se extendieron durante años. Este contraste entre brevedad y trascendencia es uno de los aspectos más llamativos del episodio. La intensidad del día de batalla compensó su corta duración. Otro detalle poco difundido es el alto número de prisioneros capturados en relación con otras batallas del periodo. No solo soldados comunes, sino también miembros destacados de la nobleza francesa cayeron en manos del enemigo. Esto convirtió la victoria en un problema logístico y diplomático, ya que gestionar cautivos de alto rango requería negociaciones complejas. La batalla continuó influyendo incluso después de concluido el combate. La derrota francesa influyó indirectamente en la arquitectura religiosa. Años después, se ordenó la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial como acto de agradecimiento por la victoria obtenida el día del santo. Aunque este edificio tuvo múltiples motivaciones, la conexión simbólica con San Quintín fue ampliamente difundida. De este modo, el recuerdo de la batalla quedó materializado en piedra. El enfrentamiento fue uno de los primeros en mostrar de forma clara la superioridad de ejércitos profesionales frente a fuerzas menos cohesionadas. Aunque ambos bandos contaban con tropas experimentadas, la organización marcó la diferencia. Este detalle fue estudiado por estrategas posteriores como ejemplo de transición hacia ejércitos modernos. San Quintín se convirtió en una referencia silenciosa de cambio militar. Un aspecto poco mencionado es el impacto psicológico en las poblaciones civiles cercanas. Durante semanas, los rumores sobre la batalla circularon entre aldeas y ciudades, muchas veces exagerados o incompletos. El miedo a nuevas ofensivas provocó desplazamientos y abandonos temporales. La guerra no solo se vivía en el campo de batalla,
sino también en la mente de quienes la rodeaban. Las crónicas de la época no siempre coinciden en los números exactos de tropas y bajas. Cada bando tendía a ajustar las cifras para favorecer su relato. Este fenómeno obliga a los historiadores modernos a comparar fuentes y adoptar estimaciones prudentes. La batalla es un ejemplo claro de cómo la historia se construye a partir de versiones parciales. Algunos soldados participantes dejaron cartas y testimonios personales que ofrecen una visión más humana del enfrentamiento. Estos escritos hablan del cansancio, del miedo y de la confusión más que de la gloria. A través de ellos se puede comprender mejor la experiencia individual dentro de un acontecimiento colectivo. Estos relatos aportan profundidad emocional al estudio histórico. La batalla también influyó en la forma en que se celebraban las victorias militares. Desfiles, ceremonias religiosas y publicaciones oficiales se utilizaron para reforzar el mensaje del triunfo. Este uso propagandístico del resultado ayudó a consolidar la imagen de poder del bando vencedor. San Quintín fue tanto un hecho militar como un instrumento simbólico. Un detalle curioso es que, pese a la magnitud de la derrota, Francia logró recuperarse relativamente rápido en términos políticos. Aunque el golpe fue duro, el reino no colapsó ni perdió su estatus de gran potencia. Esto demuestra la resiliencia de los estados europeos del siglo XVI. La batalla fue decisiva, pero no definitiva. La memoria popular tendió a simplificar el enfrentamiento, reduciéndolo a una victoria clara y absoluta. Sin embargo, los estudios modernos muestran una realidad más compleja, llena de matices y factores concurrentes. Esta diferencia entre memoria y análisis es común en grandes batallas históricas. San Quintín no es una excepción. El campo de batalla original ha cambiado considerablemente con el paso del tiempo. Transformaciones agrícolas, urbanas y naturales han alterado el paisaje. Aún así, la región conserva una fuerte conexión con su pasado. El territorio sigue siendo portador silencioso de la historia. La batalla fue estudiada en academias militares durante siglos como ejemplo de coordinación entre armas. Aunque las técnicas han cambiado, los principios extraídos siguieron siendo válidos durante mucho tiempo. San Quintín trascendió su época como fuente de aprendizaje. Este legado técnico es una de sus herencias menos visibles. En la cultura general, el nombre de San Quintín ha sido más recordado que los detalles precisos del enfrentamiento. Esto muestra cómo la historia selecciona símbolos antes que explicaciones completas. El nombre se convirtió en sinónimo de derrota o victoria según el contexto. La simplificación fue parte de su difusión. Finalmente, uno de los aspectos más interesantes es cómo una batalla concreta pudo influir en decisiones arquitectónicas, religiosas, políticas y militares durante décadas. San Quintín no fue solo un día de combate, sino un acontecimiento con múltiples ramificaciones. Sus detalles menos conocidos revelan la complejidad del pasado. Así, la historia demuestra que incluso los hechos más estudiados siempre guardan nuevas capas por descubrir. Paz por descubrir. Paz por descubrir. Paz por descubrir. Paz por descubrir.